día, bienvenido al kinesiólogo Fernando Polidori, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme. Nuevamente, gracias, Nuevamente. gracias. Recién le contaba a Fernando la enorme repercusión que tuvo su participación. Hace un par de semanas nos visitaste, 2 ¿verdad? semanas. Bien, porque empezamos a hablar de algo que a nosotros ahí dijimos, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? De que te meten agujitas con esto, pero hoy vamos a hablar de algo que me decías que es un complemento que se llama neuromodulación ecoguiada. Exacto. Traducímelo al criollo, por favor. La vez anterior hablamos de una técnica también con agujitas, pero una técnica específica para tratar la lesión en particular, ya sea muscular o tendinosa. Esta vez vamos a hablar de otra técnica, que para mí es la evolución de la técnica anterior, que se encarga básicamente de inhibir o estimular una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una afección tendinosa, por ejemplo, un dolor de espalda, que es bastante común, una lumbalgia, como se denomina comúnmente, hay una alteración periférica a su vez de la estructura a nivel neural, a nivel de conducción neurológica. Esta técnica en particular lo que busca es tratar esa afección en particular o esa dolencia en particular, que muchas veces es la que es realmente invalidante. Por ejemplo, si yo tengo una lesión del codo, de un tendón del codo muy común que se llama epicondilitis o epicondilalgia, esta afección, a su vez, cuando tiene un periodo de larga duración, nos va a afectar los músculos periféricos. El cuerpo nos cuida de esta forma. Los músculos se ponen duros, entonces el tendón trabaja menos, por decirlo de una forma, y eso es una forma que tiene de cuidarnos. Muchas veces podemos reparar el tendón antes, pero la lesión muscular persiste. Entonces, con esta técnica... ¿El músculo se pone duro para proteger el tendón? Exacto, el músculo se pone duro para proteger la estructura, la articulación. Por Mirá ejemplo, vos. la espalda. Cuando tenemos un problema de espalda, una lesión de un disco, lo primero que nos protege es la musculatura. Por eso nos quedamos duros a la espalda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, con esta técnica en particular, lo que yo voy a hacer es un poquito más complejo que lo anterior. Tengo que identificar el nervio que le da la corriente o la inervación a esta estructura con el ecógrafo y acercarme con las agujitas a ese nervio. Al acercarme a ese nervio, yo al nervio le puedo decir que se relaje o que se estimule, depende de lo que yo esté buscando. Y esto se llama neuromodular, es decir, estimular a un nervio ¿Y o a con una qué es? ¿Con motoneurona. electricidad? Siempre es con una agujita, me acerco al nervio y uso una corriente que es de baja frecuencia. Esta corriente en sí no genera dolor, pero sí hace que, por ejemplo, los músculos se contraigan. Y eso realmente, esta neuroinhibición, neuroestimulación, lo que yo estoy buscando, es lo que termina de sacar las dolencias a los pacientes. Es como un binomio. Normalmente las estructuras están lesionadas, en sí particularmente, por ejemplo, un desgarro, pero el desgarro a su vez me va a inhibir o a estimular las estructuras periféricas que están en relación con esa lesión. Esto se llama neuromodulación ecoguiada porque se está haciendo con un ecógrafo. Exacto. Siempre este tipo de técnica se hace con ecógrafo porque tiene que ser muy precisa. Los nervios son chiquititos. A veces miden 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Entonces yo tengo que estar muy cerca de un nervio para que estas técnicas sean eficientes. ¿El nervio que es como un hilo? El nervio es como puede ser como un hilo, si es muy chiquito, puede ser como una piola, puede ser como una cuerda, o puede ser como un cable grueso, dependiendo del nervio. Ese es el cuando vos ves el nervio así lo ves. Cuando yo veo el nervio en un ecógrafo, depende del corte, si es transversal o longitudinal, lo veo como si fuese un circulito y puede ser del tamaño de un hilo o puede ser del grosor, perdón, de un hilo, puede ser del grosor, como el nervio ciático, tal vez de una moneda de $1, por decirlo de alguna forma. ¿Tan importante es? Sí, el ciático en particular, sí. Todos los nervios son muy importantes. Sí, y esta técnica la haces vos como kinesiólogo, Exacto. o sea, no la hace un cirujano. No, un cirujano no, lo hacen muchas veces los neurocirujanos o los traumatólogos que están tratando columnas. No son afecciones, porque no son lesiones neurales, son inhibiciones neurales. Cuando un médico interviene es cuando tuvimos un accidente y se lastimó el nervio, se rompió, se cortó, ahí sí vas a necesitar un médico. En nuestro caso en particular el nervio está bien, Sí. solo que por alguna patología está o excitado o inhibido, por decirlo de una forma. Yo no dejo de sorprenderme, gracias a Coquimena, al Colegio de Kinesiólogos, no dejo de sorprenderme
lo amplia que es la profesión de la kinesiología y la fisioterapia. Impresionante, o Sí, sí. sea, Tiene- mirá que hemos pasado por todos los espectros y me imagino todavía todo lo que no hemos hablado. sí, 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 es muy amplia, tiene Pero muchas esto me aristas. sorprende tanto lo que vos haces. Yo desconocía, te lo dije la vez Sí. pasada, y que sea lo que hace un kinesiólogo más aún. Es muy específico. Bueno, yo me Vos estás especialicé, especializado en esto, eso. exacto, en este tipo de tratamientos y lesiones. Y Sí. la verdad que sí, es muy específico y es dentro de las áreas de la kinesio una de las más recientes o por lo menos desde mi área de conocimiento es la que más se está investigando en este momento, Y, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. y vos cuando colocás esta aguja, para Sí, entender, sí. es lo que me explicaste la vez pasada, el tamaño de la aguja, ¿cómo La es? aguja mide 3 milímetros de grosor y aproximadamente 3 centímetros de largo. Ese es el tamaño común, 3 por 3. O sea, no produce dolor ese No, pinchazo. no, la aguja en sí no es como el grosor de un pelo. Lo que produce dolor muchas veces, sobre todo en la técnica anterior, es el tipo de corrientes. Sí, sí, Mariano. Buenos días para el kinesiólogo. ¿En qué tipo de lesiones se utiliza ese tratamiento? Nos pregunta Eduardo 407 de Guaymallén. Bien, buena pregunta. Ese tratamiento se va a utilizar siempre acompañando técnicas o tratamientos de lesiones tendinosas o, por ejemplo, lesiones lumbares de columna y demás. Bien. Lo que busco en sí es inhibir o relajar o quitarle el dolor de ciertas estructuras. Hola Radio, pregunta para el kinesiólogo. ¿Ese tratamiento es doloroso? Jorge, voy por todos los premios. No, Ajá. no es doloroso. No. Ese en ¿No es particular no. doloroso? No, ese en particular no. La verdad que no. Porque yo me imagino, voy con un dolor de espalda. Sí. Entonces el paciente que queda acostado en una camilla y vos vas Exacto. introduciendo estas agujitas. Exacto, al contrario, venís con un dolor de espalda, con la espalda, cuando uno nos quedamos duros, venimos como torcidos con la espalda y te vas con muchísimo menos dolor. Esta técnica en particular es una técnica muy, muy eficiente que saca el dolor en el momento. Te levantás y el dolor cambió drásticamente. O sea, es más efectivo que un Es, analgésico, es distinto que un por boca. analgésico, va por distintas vías y esto es bien directo. Sí, Entonces es bien eficiente. bien. Siguen llegando mensajes para el kinesiólogo. A ver. Hola, buen día, gente linda. Consulta al kinesiólogo. ¿Cuánto dura una lumbalgia? Estoy con medicamentos... Tramadol. Tramadol, exactamente. Pero es una molesta, es molesto. Hace una semana que la tengo. Estoy con masaje. Por favor, pasen el mensaje. Gracias, bendiciones. Es el mensaje de Marcelo. La lumbalgia tiene muchas etiologías, entonces el dolor va a depender específicamente de la estructura afectada, porque puede ser netamente muscular. ¿Qué es una lumbalgia? Empecemos por ahí. Una lumbalgia en realidad es un dolor en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, Ah, que tiene es de mi muchas, club, es de claro, mi club, sí. tiene muchas etiologías, entonces Sí. es muy variable la resolución del caso. Puede ser simplemente un dolor muscular o tal vez algo más que esté generando una lumbalgia. Normalmente es la posición de trabajo o una mala fuerza o estrés que genera espasmos Bien. musculares. Te voy a hacer una pregunta, Judith de Ciudad te pregunta. ¿Por qué cuando yo estoy mucho tiempo parada en la cola del banco, o sea, parada, Sí. me empieza a doler la espalda abajo, la cintura? Bueno, habría que revisar ahí una O serie si de estoy factores. cocinando mucho, viste, muy Sí. parada, estoy parada en una, Normalmente, casi sin moverme, eso es lo que me doy claro, cuenta. normalmente pensá que nosotros vivimos en un planeta que tiene gravedad. Entonces, al estar parado, las estructuras se comprimen. Cuando el músculo no tiene el tono suficiente para aguantar esas estructuras, se cansa, las estructuras se empiezan a comprimir y pueden generar dolor. Eso puede ser una causa. Otra causa es que si nosotros miramos por nuestros estilos de vida, estamos en una flexión permanente del tronco. Sí, Esto quiere decir que los músculos lumbares están siempre en actividad y no pueden relajarse en ningún momento. Entonces, otra causa puede ser que esos músculos, los músculos que necesita la espalda para sostén lumbar, no estén activos, es decir, no estén trabajando como tienen que trabajar. De hecho, una de las principales causas
hay unos musculitos que van en las vértebras, de vértebra a vértebra, que se llaman multífidos, es que esos músculos pierden los tonos musculares y nos aparecen los dolores de espalda. Y eso es por un tema de sedentarismo o de actividad inespecífica para la espalda. ¿Y se puede hacer algún tipo de ejercicio? Sí, por supuesto. ¿Qué, por ejemplo? Hay muchos ejercicios de zona media que son los más eficientes para este tipo de lesiones. Hay un montón de ejercicios hipopresivos, son como técnicas para estimular toda esta zona. Para que después no te duela la espalda. Para que después te duela menos la espalda o no te duela la espalda, dependiendo de qué es el tipo de lesión o no estamos hablando. Qué bueno esto. Llegan más mensajitos. Buen día, doctor. ¿Serviría para la fascitis plantar? Plantal. La fascitis plantar es la técnica que hablamos hace 2 semanas. Es más eficiente la técnica anterior para lesiones tendinosas como es una fasciosis plantar. A ver, espera, sigue el mensaje de Miriam. Si querés volver a leerlo, Mariano. Dice también ese tratamiento. ¿Es necesario colocar una inyección en el talón? Pregunta Miriam. Bueno, eso es un tratamiento médico, tendría que hablarlo con su médico a ver por qué le indicó la inyección en el talón. ¿Pero qué es la fascitis, se dice? Fascitis plantar fascitis plantal. En la planta del pie, cerca del talón, tenemos como una estructura que se llaman fascias que van desde el talón hacia la punta de los dedos. Esa estructura a nivel del talón se suele lastimar y es una lesión tendinosa o fascitis, como le está diciendo ella, que se llama la estructura. Entonces esa lesión es una lesión muy dolorosa y duele cada vez que pisamos. Claro. Por ejemplo. En la planta del pie te afecta. En la planta del pie, sí. ¿Y se aplica esta técnica que vos usás? Se aplica la electrólisis percutánea en ese caso, sí. La que hablamos la vez pasada. La sesión pasada, exacto. Sí. Pregunta Beatriz, por favor, pregunta para el kinesiólogo. ¿El manguito rotador se cura sin cirugía? Yo le esquivo a la cirugía. Sí, se puede curar dependiendo también de lo que estemos hablando. Si es una lesión tendinosa sin rotura de la estructura, se cura. Y si ya hay roturas las estructuras, bueno, hay que ir hablando con el médico a ver qué lesión, qué zona se lesionó y qué es lo que se puede hacer con esa estructura. ¿Qué es el manguito rotadores? Son los tendones que están en el hombro, que nos permiten girar el hombro hacia afuera y levantar el brazo, por ejemplo. Ajá. Es una afección bastante común como la fasciosis plantar o la fascitis plantar. Bien. Para volver un poco a este tema que la verdad que a mí me ha sorprendido, bueno, esta técnica que vos haces, ¿para qué tipo de dolor puede aconsejarse? Hablamos mucho del dolor de espalda, pero nos está escuchando un oyente y dice a mí que me duele tanto alguna zona del cuerpo. ¿Para dónde se puede utilizar esta técnica? Perfecto. Buena pregunta. Por ejemplo, el manguito de los rotadores, que es una lesión del hombro, sí. Normalmente también va a haber una afección de los músculos que generan el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores son los tendones de músculos que en realidad están en la espalda. Muchas veces, la mayoría de las veces, estos músculos están trabajando mal y de ahí viene la lesión. Entonces, en este caso, yo ya voy a buscar esos músculos en particular, los voy a estimular o los voy a inhibir, según lo que haga falta, para estabilizar ese tendón. Bien. Por ejemplo. Ese sería un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué más? En todas las afectaciones tendinosas va a haber una afectación, si son de larga data, por supuesto, va a haber una afectación de la estructura que la rodea y la conducción neurológica de los músculos que la rodean. Entonces se aplicaría en casi todas las lesiones tendinosas o, lo más común, las lesiones de espalda. ¿Acá en la muñeca también se puede? En la muñeca acá, eso es una compresión de una estructura, de un túnel que genera una compresión del nervio. Ahí no, lamentablemente. No, y de este lado, del lado del frente, ¿de dónde? Del lado de adelante probablemente sea, que son los flexores, los extensores, probablemente sea un mal gesto, una inflamación de los tendones. Mucho mouse. Mucho mouse, por ejemplo. Mucho mouse, exactamente. Tenemos una pregunta más para cerrar esta entrevista interesante que estamos teniendo con el kinesiólogo Fernando Polidori, nuestro tema de hoy que se llama neuromodulación ecoguiada. Mariano. Pueden preguntarle al doctor si ese tratamiento se hace apenas se genera la lesión. Felicitaciones, habla muy bien.
Cecilia. Normalmente no. Las lesiones tendinosas no son la típica lesión que nos llega al paciente apenas se genera una lesión. Ah, yo ya pensé en eso y ahora me empieza a doler. Hola, Fernando. Que normalmente, Atendeme, Fernando. normalmente a alguien le duele el hombro, el manguito de rotadores, Sí. por ejemplo, dice, bueno, la semana pasada, pasaron 6 meses, no puedo levantar el brazo, recién voy al médico a que me revise, y cuando ya tengo el diagnóstico, vienen con nosotros con una lesión, un tendón cortado parcialmente, que no puede levantar el brazo. Entonces, es raro que un paciente me llegue rápido a este tipo de lesiones. Me hace gracia como decís vos, ¿no? Pasaron 6 meses, no puede levantar Sí, el sí, brazo sí. y ahí se acuerda de Me que tomé el analgésico. existe el kinesiólogo. Exacto. Sí, ¿cómo somos, de dejados? Bueno. Sí, Así, es lo normal para nosotros. claro. Es muy raro que un paciente le empiece a doler algo, sería mucho más fácil, ¿no? Y llegue Sí. en los primeros días, ¿no? Normalmente pasan meses o tal vez años que el paciente está con dolor y nos viene a consultar y por supuesto hay que sacarle el dolor lo más ¿Hace rápido cuánto posible. que te duele? Un tiempo, ¿cuánto? Y del año pasado, más o menos. Bueno, eso sería bastante bien. Normalmente traen lesiones hace 3 años, 5 Qué años. bárbaro. Bueno, Fernando, muchas gracias. La verdad No, que nada. aprendemos un montón, muy interesante, y gracias también a nuestros oyentes que hacen estas preguntas para continuar esta charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos recibirte nuevamente. ¿Eh? Muchas gracias. De nada. El kinesiólogo Fernando Polidori de Coquimén, aquí en la mañana de Clima de Radio. Estamos en Clima de Radio por LB10. Cada domingo a las 12, LB10 en esencia, Argentinos por Naturaleza, con la conducción de Fernanda Cabaña.